Esta historia acontece en un pueblo de México. Una joven llamada Camila comenzaba a sentir que su vida se salía de control. Todo parecía normal, hasta que un día descubrió que alguien había decidido marcarla con la sombra de la brujería. Las primeras señales fueron casi imperceptibles. Camila despertaba por las noches con un peso en el pecho, como si alguien se sentara sobre ella. Sus sueños se llenaban de sombras que la observaban sin hablar. Al principio creyó que eran simples pesadillas, pero pronto su realidad se torció. En la cocina, los vasos se quebraban solos. Las fotos familiares caían de los marcos. Los espejos se empañaban mostrando marcas que no eran las suyas. Lo extraño era que no solo ella sufría. Su madre, sin explicación, comenzó a enfermar de la nada. Una de sus amigas más cercanas tuvo un accidente automovilístico y a su hermano menor lo encontraron una madrugada caminando sonámbulo, murmurando palabras. Todo esto parecía apuntar a Camila. Una tarde, al salir de su casa, notó un paquete extraño enterrado en la tierra de una maceta. Lo abrió con las manos temblorosas. Dentro había fotos suyas quemadas en los bordes, amarradas con hilos rojos y cubiertas de cera negra derretida. Entre los objetos había también un pequeño muñeco de trapo, con su nombre escrito en un papel. Era evidente que alguien le había estado haciendo brujería. El miedo comenzó a carcomerla. No dormía, apenas comía y sentía pasos alrededor de su cama. Los fenómenos se intensificaron. Las puertas se azotaban, aunque no hubiera viento. Una sombra oscura se movía entre las habitaciones. Sus amigos, al visitarla, confesaban sentir náuseas y mareos apenas entraban en la sala. Una noche, mientras se arreglaba frente al espejo, la luz se apagó de golpe. Cuando volvió detrás de su reflejo, vio claramente a una mujer. Camila gritó, pero nadie la escuchó. Desesperada, acudió con una curandera reconocida. La mujer, al verla, negó con la cabeza. Lo que te hicieron es fuerte, hija. Aquí hay envidia, hay rencor y un deseo de destruirte. Así que decidió hacerle una limpia con huevo. Frente a Camila, pasó aquel huevo por todo su cuerpo mientras rezaba oraciones. El ambiente se volvió pesado. Cuando el huevo se quebró en un vaso con agua, lo imposible ocurrió. Del interior comenzaron a salir cabellos largos y negros, enredados, como si hubieran estado atrapados en su interior. La curandera palideció. «Esto no es normal», le dijo. «Te están amarrando con magia oscura, y quien lo hizo no se detendrá fácilmente». Los días siguientes, Camila se aferró a las limpias y oraciones. Por momentos parecía mejorar, pero el mal regresaba con más fuerza. Su perro ladraba hacia rincones vacíos. Los crucifijos de la casa se caían o aparecían en posiciones extrañas. Y siempre en la madrugada escuchaba un murmullo que repetía su nombre. Sus amigos y algunos familiares se alejaron por miedo. Nadie quería entrar en aquella casa. Camila sí siguió con las oraciones y con las limpias de su cuerpo, de su hogar. Camila pensó que todo había terminado. La casa estuvo en silencio por mucho tiempo. La calma parecía regresar.
pero solo fue momentáneo. Hasta el día de hoy, Camila asegura que los fenómenos continúan en su casa, que algunos objetos se mueven solos y que a veces escucha voces, pequeños susurros y siente que las sombras le acechan. Adrián vivía solo en su casa, una casa heredada de sus abuelos. Tenía una vida tranquila, rutinaria, hasta que un día encontró en la puerta de su hogar un pequeño paquete envuelto en trapo negro, con flores secas, y una foto suya, con los ojos tachados y partida en dos. El joven lo tomó como una broma de mal gusto, sin imaginar que ese era el inicio de su condena. No pasó mucho tiempo hasta que los primeros sucesos extraños comenzaron. Vasos que se caían solos, susurros en la madrugada que parecían llamarlo, sombras que se deslizaban por los pasillos de su casa. Al principio creyó que era el cansancio, pero la realidad era mucho más oscura. Años atrás, Adrián había tenido una relación intensa con Luciana, una mujer enigmática, obsesionada con él hasta el límite de la locura. Pero cuando él decidió dejarla, ella juró entre lágrimas y rabia que si no era de ella, no sería de nadie más. Lo que Adrián ignoraba era que Luciana había buscado una bruja en las afueras del pueblo. Allí, con su sangre, con sus cabellos y con fotografías, comenzó un trabajo de hechicería que ataría su alma a la desgracia. Las noches en la casa de Adrián se volvieron insoportables. Las puertas se abrían de golpe y las lámparas parpadeaban como si algo respirara dentro de la oscuridad. Los amigos que lo visitaban aseguraban escuchar voces en los pasillos y se negaban a quedarse después del atardecer. Su familia también comenzó a enfermar sin razón, como si una nube oscura los persiguiera cada vez que los visitaban. El mal ya no estaba solo en su casa, estaba en su sangre. Desesperado, Adrián buscó ayuda en un curandero. El hombre, al verlo, le dijo que alguien había trabajado con tierra de cementerio y con lazos de amor retorcido. También le dijo que eso no era fácil de romper, así que procedió a hacerle una limpia. El curandero le dijo que eso era obra de un corazón enfermo, que una persona lo quería de rodillas o bajo tierra. Fue ahí cuando Adrián sintió que el aire se le escapaba del pecho. Un día, entre las calles del pueblo, se encontró cara a cara con Luciana. Ya no era la mujer dulce que recordaba. Su mirada era fría, fija, como si una sombra la habitara. Ella sonrió con malicia y le dijo: ¿ahora sí me extrañas? Fue ahí cuando el joven retrocedió con miedo, pero aquella sonrisa se quedó grabada en su mente. Adrián siguió visitando curanderos, porque nada solucionaba todo lo que le estaba pasando. Pero nada solucionó su situación. Así, con el paso del tiempo, Adrián cada vez se veía más enfermo, más demacrado. Todo esto se acrecentó por meses, hasta que Adrián no pudo más y falleció. Su corazón se detuvo, consumido por un amor convertido en odio eterno. Mi nombre es Ricardo, soy arquitecto y mi vida siempre ha sido sobre lo concreto, lo medible, lo que se puede dibujar en un plano y construir con varillas y cemento. La superstición era para mí, en el mejor de los casos, una charlatanería. Yo era la clase de tipo que sonría con condescendencia
cuando mi abuela me contaba sus historias de duendes y espantos. Nunca creí en nada de eso hasta que me mudé. La casa era una joya de la colonia Roma, antigua, con techos altos, pisos de madera que crujían con una historia que se sentía en el aire. La renté casi sin pensarlo. El precio era sorprendentemente bajo para la zona. El dueño, un hombre mayor y de pocas palabras, me advirtió al entregarme las llaves. La casa es vieja, señor, y tiene su carácter. La vecina del fondo es especial. No se meta con ella y no habrá problema. Me pareció una advertencia extraña, pero no le di importancia. Mi departamento estaba en la parte de adelante, un espacio amplio con un patio interior. La casa principal estaba dividida en varios departamentos. El de la señora, como le decían los otros inquilinos, estaba al fondo, separado por una puerta de servicio que casi siempre estaba cerrada. Los primeros días, el ambiente era perfecto. Pasaba mis noches trabajando en diseños para un nuevo rascacielos. A mi lado, el café humeaba y el silencio era mi mejor compañía. El primer indicio de que algo no estaba bien fue un olor, un aroma penetrante a hierbas quemadas y algo más, algo como a incienso rancio mezclado con carne podrida. Era un olor dulce y fétido a la vez que me revolvía el estómago. Al principio lo ignoré, pensando que era algún tipo de incienso exótico que usaba la señora del fondo. Pero el olor se hacía más y más fuerte. Empezaba a medianoche, como un reloj, y luego llegó el ruido, un murmullo. A veces parecía un rezo en un idioma que no entendía. Otras veces era un canto grave, casi como un lamento. Siempre desde el fondo de la casa, me asomé a la ventana del patio una noche y vi la luz encendida en la ventana del departamento del fondo. La silueta de la señora se proyectaba en la pared. Era una figura algo jorobada, con el cabello largo y suelto, moviéndose de un lado a otro. La vi levantar los brazos y el murmullo se intensificaba. En ese momento me entró un escalofrío. Me sentía como si estuviera invadiendo algo íntimo y prohibido. Una mañana me encontré con uno de mis vecinos en el pasillo, un estudiante llamado Miguel. Se veía pálido y con ojeras. ¿Has dormido bien, Ricardo?, me preguntó con la voz baja. No tanto, le contesté. El ruido de la señora es un poco molesto. Miguel me miró con los ojos hundidos, abiertos de par en par. Me preguntó si me refería al ruido o al murmullo. ¿Qué es lo que hace?, le pregunté. No lo sé, dijo Miguel, bajando aún más la voz, como si la señora pudiera escucharlo. Pero no es algo bueno. Dicen que es bruja, que se dedica a la magia negra. Por eso el dueño nos advirtió que no nos metiéramos con ella. Su nombre es Doña Candelaria, y si la miras a los ojos, dicen que puedes ver el infierno. Me reí a carcajadas. La idea de una bruja en medio de la colonia Roma, con sus cafeterías de especialidades y sus librerías, me parecía muy absurda. Le dije a Miguel que solo era una viejita excéntrica. Él negó con la cabeza, sin atreverse a reírse, y luego se disculpó y se fue casi corriendo. La historia de Miguel me quedó en la cabeza. Esa noche escuché el murmullo de nuevo, pero esta vez más intenso,
y el olor a hierbas quemadas también era mayor. Y de pronto, un nuevo sonido, un quejido. No era un lamento, era un quejido agudo, como el de un animal herido. El quejido se hizo cada vez más fuerte, venía desde el patio. Me asomé de nuevo asustado, no había nada, pero el sonido se movía. Alguien o algo estaba en el patio. Me quedé helado. Mi patio estaba cerrado. No había forma de que alguien se metiera. El quejido se detuvo y en su lugar, juro que escuché mi nombre. Un susurro helado, apenas audible. Ricardo. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda hasta la nuca. Encendí todas las luces de mi departamento. Abrí la puerta de mi patio, pero estaba vacío. Corrí al pasillo y vi la puerta del departamento de doña Candelaria. La luz seguía encendida, una luz parpadeante. A partir de esa noche, el miedo se instaló en mí. Los sonidos se volvieron cada vez más específicos. A medianoche, el murmullo de Candelaria se acompañaba de pequeños golpes en la puerta de mi departamento. A veces, sentía que la casa se enfriaba de repente, o que un soplo helado me tocaba el cuello. Una noche, el quejido de animal herido regresó. Esta vez no solo lo escuché, sino que sentí las vibraciones en mi pecho. Me levanté de la cama, abrí la puerta de mi cuarto y sentí un olor nauseabundo a tierra mojada y a algo dulce. Me di cuenta de que el olor venía de mi sala. Encendí la luz, pero no había nada. Pero en el piso, justo en el centro de la sala, había un pequeño montículo de tierra negra y húmeda. La tierra estaba pegada al piso de madera. Al lado, había 3 pétalos de rosa blanca marchitos y una mancha roja. Pero esta no era sangre. Sentí que se me iba el aire, la tierra, las flores, la mancha. Parecía un trabajo, aquello que llaman ritual, y parecía para mí. Mi mente racional intentó encontrar una explicación. La tierra se pudo haber caído de una maceta. La mancha pudo ser, no sé, un derrame de algo. Pero mi estómago me decía otra cosa. Y el miedo que sentí no era el miedo de un niño o un monstruo debajo de la cama. Era el miedo de un adulto a algo que no puede controlar. A algo que no puede entender. Decidí hablar con doña Candelaria. Fui a su puerta al día siguiente, con el corazón en la garganta. Toqué, pero no hubo respuesta. Toqué de nuevo, esta vez más fuerte, y la puerta se abrió un poco. La empujé. El olor que sentí me hizo tambalearme. El olor de las noches, pero esta vez multiplicado por 1000. En el centro de la sala había un círculo hecho de ramas secas y ceniza. Dentro había un plato, y en ese plato había algo. No pude ver qué era, pero mi mente lo tradujo como un corazón de animal, un corazón atravesado por un puñado de agujas. Y luego la escuché, una tos seca desde el fondo, una voz áspera. Entra, ya te estaba esperando, Ricardo. Entré asustado. La sala era una especie de altar, hojas secas por todas partes, velas negras, inciensos y figurillas de barro.
La señora estaba sentada en un sillón, con la espalda encorvada. Su rostro estaba en las sombras. ¿Por qué hace esto?, le pregunté con la voz temblando. La tierra, las cosas que pone en mi puerta, el ruido. No pongo nada en tu puerta, muchacho. Es para que sepas que estoy aquí, para que sepas que me ves y para que no te metas en lo que no te importa. Me paralicé, no podía moverme. Ella levantó una mano delgada y llena de venas. Me señaló con un dedo. Te reíste de mí, muchacho, de mí y de mis prácticas. Te crees muy listo con tus planos y tus edificios, pero hay cosas que no se pueden construir, cosas que viven en las sombras, en los intersticios de lo que tú llamas realidad. Se levantó. Su movimiento era lento. Se acercó a mí. Sentía aquel olor a tierra y a putrefacción. Te vas a ir de aquí, me dijo con un susurro que me heló el alma. Te vas a ir porque has invadido mi casa, mi lugar. No creías y ahora vas a creer. La miré a los ojos. Eran 2 puntos negros, sin brillo, como la nada misma. No pude ver el infierno, pero vi algo peor. Vi un vacío, y en ese vacío vi mi propia cara, retorciéndose de terror. Retrocedí asustado. Salí de su departamento, cerré la puerta detrás de mí y corrí hacia mi departamento. Esa noche, el murmullo no fue un canto, fue más una risa seca que venía de las paredes de mi departamento. El quejido animal se escuchó de nuevo, y esta vez la tierra no estaba en mi sala, estaba en mi cama. La encontré en mis sábanas, un puñado de tierra negra, húmeda y fría, y al lado, un pequeño muñeco de trapo con una aguja clavada en el corazón. Me fui al día siguiente. No empaqué mis cosas. No me importó el depósito. Me subí al coche y manejé hasta que vi la salida a la autopista. Y no he vuelto. Algunas veces todavía sueño con aquella casa, con el olor a tierra y a incienso rancio, con la risa de Doña Candelaria que se cuela por la ventana. Algunas noches, cuando la luna está llena, veo una sombra en mi ventana. No importa en qué casa me hospede, no importa en qué ciudad, y escucho su voz en mi cabeza. No creías, ahora vas a creer. Y lo peor de todo es que ahora creo, y el miedo que siento no se parece a nada que haya sentido antes, porque es el miedo en que las cosas no se pueden construir, las cosas que viven en las sombras pueden alcanzarte, y no importa qué tan lejos corras.